el Banco de la República ya no define la tasa de cambio. Es decir, antes el Banco de la República anterior, que dependía directamente del presidente de la República antes de la Constitución del 91, donde ministros del ramo estaban dentro de la junta directiva del banco. Estoy hablando del ministro de Agricultura y del ministro de Fomento, ¿no es cierto? Antes ese Banco de la República, por vía administrativa, decía la tasa de cambio es tanto, o sea, el dólar a partir de mañana vale tanto, y nadie le podía decir que no porque tenía el monopolio de los dólares. ¿Era la Junta Monetaria? Era la Junta Monetaria. Antigua Junta Monetaria. Y además tenía crédito de fomento, porque tenía unas líneas para prestarle a inversionistas y demás. Y además le prestaba al Estado también por emisión. Bien, aquí lo que me interesa es que se perdió el control sobre la tasa de cambio. ¿Ya? Entonces les digo a ustedes, claro, había un margen de error que siempre ha tenido el país, que es el narcotráfico. Entonces encontraba usted aquí en la Jiménez, no, el dólar más barato que el dólar oficial. Pues bueno, en parte pasa ahora también. ¿Ya? Usted consigue en tasas de cambio dólar más barato que el dólar oficial. ¿Ya? Porque no hemos tenido ese problema de hace rato, desde los 70. Pero bien, lo que me interesa es que estoy tratando de mostrar los cambios, o sea, llegué a la financiarización, pero estoy tratando de mostrar los cambios institucionales, normativos y en general de los negocios que se abrieron después del 70 con la financiarización. Ahí está. Y entonces lo toco, siempre lo toco, internacionalmente y luego Colombia, ¿correcto? Esa es la secuencia que estoy llevando. Bien. Entonces, sigo con el asunto. Había control de capitales. Y por consiguiente, el precio de la divisa lo definía el Estado. Eso es lo que se conoce en derecho como una resolución administrativa, o sea, dependía del Estado, era de derecho público. ¿Estamos? ¿De quién depende la tasa de cambio ahora después del 91? De entradas y salidas de divisas privadas. Si el país lo ve bien, entra mucho dólar. ¿Qué produce eso? Revaluación. Cuando hay mucho de algo, revalúa. ¿Ya? Cuando al contrario dice Colombia no, eso no está tan estable y vamos a ver que eso depende mucho de la variable de los precios del petróleo, eso no está tan bien y tal, entonces se produce una cosa que se llama fuga de capitales. Fuga es que se van los capitales. Cuando se van, ¿qué produce? Escasez. Si hay escasez, ¿qué quiere decir? Que el dólar se vuelve más caro, o sea, produce devaluación, que está pasando ahora. Nosotros digamos a tener dólar a 1800 en el año 14, que ahora lo tenemos a 1000 y pico, 1300, y más o menos en promedio en todo este periodo. ¿Ya? Eso tiene una importancia muy grande. Porque el papel del Banco de la República ahora simplemente es estabilizar la tasa de cambio, no es decidir sobre la tasa de cambio. O sea que dependemos de lo privado. El precio de la tasa, el precio del dólar depende de los, este es otro negocio que se abrió desde el 70, que aquí se abrió desde la ley novena, depende de si los inversionistas entran o salen. Si es un negocio privado. La compra y venta de las divisas es hoy uno de los negocios privados más importantes del sistema financiero a nivel internacional y obliga a los estados a tener problemas porque ya las divisas no son de los estados, son de particulares. Entonces necesita permanentemente divisas, la angustia es que necesitamos divisas. Entonces démosle más facilidades al capital petrolero porque eso nos da divisas, bajemos los impuestos porque eso nos da divisas, bajemos los salarios porque eso nos da divisas. O sea, la captura de divisas por vía inversión se vuelve una de las variables decisivas del llamado neoliberalismo. Pero bien, sigo en el periodo del 70 y lo que pasó aquí en los 90 con la ley 90. Entonces, el Banco de la República lo que hace es, cuando hay mucho dólar, compra. Y cuando hay poco dólar, coloca. Eso usted tiene un sistema que se llama Zebra, ¿no? Que es el que va colocando directamente con relación al mercado de capitales, Zebra con eso. ¿Ya? Le van colocando, van sacando, eso es automatizado, velocidades económicas. Pero ese es el papel del banco. El banco no regula la tasa de cambio. Esto es muy importante. Es la privatización del dinero, nada menos que eso. Es que la decisión, hay dos precios que son decisivos en la moneda. El precio externo de la tasa de cambio, que es la relación del peso interno
con una divisa que normalmente es el dólar, ¿ya? Y el precio interno es la tasa de interés. Aquí les estoy contando cómo con la reestructuración de la financiarización que acompañó que traté de presentar y que significó al mismo tiempo una desregulación de capitales financieros. No voy a entrar en desregulación de capitales empresariales porque soy el público que está enfrentando el sistema financiero. Dicho desde el punto de vista del sistema financiero, la desregulación de capitales significó la apropiación privada de las divisas y las divisas como negocio privado en los mercados de capitales. Es uno de los negocios más grandes del mundo hoy en el sistema financiero. Entonces, eso reduce el papel del Banco de la República, lo que se interesa presentar. Reduce el papel del Banco de la República y lo confina a, en términos de la moneda externa, del precio de la moneda externa, a colocar o a sustraer, de acuerdo si ya estamos llegando a unos límites muy fuertes de devaluación o de revaluación. Pero fíjense que se ha aceptado en el mundo que el precio de la moneda ya no depende del Estado ni del ejecutor de la política monetaria, que es el Banco Central, sino que depende de entrada o salida de divisas. ¿Por qué el dólar está ahora a 3.000 y pico con tendencia a subir? Bueno, el Banco de la República acaba de hacer una operación, no sé si saben ustedes. Aquí todo el mundo dice que estamos al borde de una crisis, ¿no? Los del Banco de la República, como les toca estar manejando permanentemente esta variable, entonces saben y son conscientes de lo que eso puede significar. Nosotros estamos en la región ahora en un momento de fuga de capitales. O sea, la región hoy, América Latina, no está siendo considerada por los grandes inversionistas como una región tranquila. Estoy hablando de esta coyuntura. Usted tiene a Brasil, que es la economía más importante de América Latina, creciendo al 1, con una crisis política enorme. Y usted tiene a Argentina, la segunda economía de América Latina, ya, con prácticamente volviendo al 2001. El Fondo Monetario Internacional le dio una ayuda, entre comillas, para un plan de ajuste brutal, ¿no? Le dio una ayuda de 60.000 millones de dólares y todavía no ha resuelto la crisis. En una situación de esas que hacen los inversionistas, sobre todo los de portafolio, los que invierten en acciones y títulos, no, esta región no es estable. Esta región no es garantía, pues si las dos economías más importantes están en crisis, esto tiene problemas, ¿no? Y súmale a eso, en el caso colombiano, el petróleo que llegó a estar a 90, está a promedio 65.62, 63, que es de alguna manera el producto más importante, con un hueco fiscal enorme, o sea, con unas dificultades, ahora voy a tocar ese tema, y con un hueco también en la balanza de pagos, o sea, en la relación entre importaciones y exportaciones, del 4% del Producto Interno Bruto, que eso es más o menos 40 billones de pesos. Es decir, que es mucho más lo que compramos de afuera que lo que vendemos, y eso ya tiene un hueco enorme, y ese hueco es muy complicado. ¿Por qué? Porque los inversionistas dicen, es que si no pueden pagar ahora las relaciones del comercio exterior, en la medida en que se amplíe ese hueco, pues les coloca una deuda más cara, o sea, va a un endeudamiento más caro. Ya, eso se conoce como primas de riesgo. Las primas de riesgo pueden ser por cuenta de capital o pueden ser por lo fiscal. Bien. Entonces, la tasa de cambio está determinada por los privados. Pero la tasa de interés también. El precio interno de la moneda. ¿Qué es lo que hace el Banco de la República? El Banco de la República establece una tasa de interés de piso. ¿Ya? Pero quienes definen realmente la tasa de interés son los grandes prestamistas privados, o sea, los fondos de inversiones, los grandes inversionistas, etc. O sea, los bancos, los grupos financieros. Entonces, si la tasa de interés está como hoy, al 4.5 piso, significa que al año más o menos puede estar en 10, 11. Pero el Banco de la República no fijó la tasa de interés, fijó un piso. Claro, a la medida que el piso se mueve más hacia arriba, la tasa de mercado se mueve más hacia arriba, vale la redundancia. Nosotros llegamos a tener en el 2014-2015, en un periodo fuerte de crisis, tasa de piso de 7.5, lo cual significó una tasa de 14-15 anual sobre tasa de mercado, ¿ya? Ahora, se inventaron aquí una fórmula, porque aquí son unos magos para temas financieros y todo. Tasa de usura. Dice, la tasa de usura es el 30%, eso no existe en Colombia. La tasa de usura es el 28-29, entonces, si tú no le pagas, yo recomiendo que cuando ustedes vayan a comprar
productos básicos en un mercado y tal, nunca pongan más de una cuota, porque ponen más de una cuota, la segunda cuota les cobra tasa de usura. Se ponen de acuerdo y les cobran tasa de usura. Más de 2 cuotas en Colombia es un problema. Entonces se inventaron la tasa de usura. Entonces la tasa de usura es que ellos pueden cobrar sobre el 28, sobre el 27, 28. ¿Ya? Pero eso es creación privada de negocio. Eso no es lo que ocurre normalmente en definiciones de tasa de interés. Pero aquí lo que insisto que me interesa es mostrar que lo estatal, el Banco de la República, perdió el control sobre la tasa de cambio y sobre la tasa de interés. Les voy a poner ejemplo, sigo con este ejemplo de tasa de interés. Una devaluación brutal en el 2014, se cayeron los precios del petróleo. Recuerden que estábamos petróleo 90 y pico y se bajó a 40 y pico, ¿no es cierto? Llegó a base a 40 y pico. ¿Qué significó para el Estado eso? Una caída brutal de los ingresos. Por eso nos hicieron como 3 reformas tributarias. O sea, nosotros compensamos con reforma tributaria la caída de los ingresos fiscales por vía de la caída del petróleo, con un agravante, que no bajó el precio de la gasolina. Este es de los pocos países del mundo que un barril cae en 95, 40 y pico, un barril tiene como 30 y pico de galones y sin embargo usted sigue subiendo el precio del galón. ¿Por qué? Porque el 40% del galón son impuestos. Entonces el Estado vive también invisiblemente del precio de la gasolina. Pero es increíble que caiga el precio de la gasolina en un 100 y pico por ciento y sin embargo seguimos pagando en bomba el mismo y hasta más. Y eso, lo grave de eso no solo el uso del carro privado, sino lo que eso afecta el carro público, el transporte público, pero también la canasta familiar básica. Porque en el grueso de la ciudad no producen comida, ¿no es cierto? Las ciudades tienen que estar trayendo comida. Usted va por Abasto y a las 5 de la mañana están llegando los camiones de Boyacá, los camiones de Villavicencio. Entonces ya ahora que eso no pueden encontrar. Por lo menos la carne en el grueso viene de solo Villado, se están comiendo la carne de allá. Ayer vi en el noticiero la arepa. Bueno, entonces fíjense ustedes que se cayó el precio del petróleo y se cayeron los ingresos. ¿Qué produjo eso? Como hay, ahora no quiero entrar por el lado de los ingresos, voy a dejar un capítulo de lo fiscal, pero por el lado de lo que estoy diciendo, divisas. El petróleo nos daba divisas, o sea, nos daba dólares. ¿Ya? Como hay menos dólares en la economía porque se cayó el precio del petróleo, ¿qué ocurre? Devalúa, escasea el dólar, ¿no es cierto? Entonces pasamos de 1800 precios del dólar a 3000 y pico precios del dólar. Una de las devaluaciones más altas del mundo, con Turquía y uno o dos países más. ¿Qué implicaciones tienen eso? Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con mi vida cotidiana? Normalmente eso así se presenta y pareciera que no. Ya le dije lo de la gasolina, pero tiene una implicación gravísima. La deuda pública. Porque la deuda pública externa está contraída en dólares. Y una devaluación del 100 y pico por ciento significa un incremento en servicio del dólar, el servicio de deuda contra dólar de millones de pesos. Yo no quiero cansar con esta estadística, estoy planteando con los cuadros más necesarios, pero el que quiera, yo sé que los tengo incluso por pesos, por precios, por reforma tributaria, etc. Aquí creo que lo más importante es tratar de mostrar el eje de la dominación de los estados. Entonces nos hicieron una cantidad de reformas tributarias porque vienen unos señores, ustedes los pueden conocer, no los conocen personalmente. Yo solo los he visto por televisión y por retratos de periódico, que se llaman los que manejan, o los gerentes o los delegados, de una cosa que llaman calificadoras de riesgo. Ayer habló el señor de Fish, que es una de las aseguradoras para Colombia, cuando se presentó el marco fiscal de mediano plazo, hace 2 días, en el Ministerio de Hacienda. Ese fue hace 8 días. Marco fiscal de mediano plazo es muy importante, ya veo a tocar. Y el señor de Fish dijo, pues con este presupuesto que están predicando, yo no creo que en el 2020 les vamos a mantener la calificación. Esto como que está mal. O sea que las calidades de riesgo tienen un peso decisivo sobre la política y sobre la economía. ¿Por qué? Porque la calidad de riesgo creo que está garantizando que los señores que invirtieron aquí en papeles de deuda pública les paguen. Eso es lo que están viendo. Que marca mucho el tipo de derecho que hay ahora.
Estoy mostrando cómo lo privado se vuelve mejor se vuelve superior al público. ¿Ya? No es que eran las calidades de riesgo, así como en determinadas oficinas, en un banco, había unos señores especializados en decir a ese país vaya o a ese país no vaya. Ese es aceptable, no. Pero con el peso que tienen los bancos internacionales hoy, lo volvieron obligatorios. Entonces empiezan a calificar los precios y dicen 4A, 4B, de acuerdo a lo que le digan, inmediatamente el país hace reforma tributaria o no hace reforma tributaria. ¿Ya? Entonces las calificadoras de riesgo dicen que tiene que pagar, que se devaluó y que eso le significó al país un decrecimiento de deuda de 40 y pico billones. No importa, usted me lo paga. Y yo estoy aquí como calificadora de riesgo. Y si usted no me lo paga, yo le subo, le pongo calificación mala y la deuda que usted va a contraer a futuro se le cobra más tasa de interés y al mismo tiempo también lo alivio financieramente calificado. O sea, tiene un peso enorme sobre las decisiones de política económica. Resulta que nosotros estamos pagando, antes de decirles lo de la devaluación, nosotros estamos pagando tasa de TES por encima de TES. En periodos, por ejemplo, en el 99, la crisis del 99, los intermediarios pidieron TES por arriba de TES. Que nosotros deberíamos, uno de los temas debería ser la deuda y cómo manejamos el tema de la deuda en Colombia, porque lo que ha sido exactivo. Les pongo otro ejemplo de paréntesis: corrupción. No llaman al señor de replicar una cosa que costaba $3.000 millones, terminó costando $8.000 millones y nosotros tenemos que pagar eso en el presupuesto. ¿Por qué tenemos que pagar eso en el presupuesto? Ayer estaba discutiendo el tema de cárcel por corrupción y se fueron al partido del mundo y no lo vieron. Eso denota más o menos lo que es la cárcel política. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿por qué les decía? Porque es importante si hay devaluación o no hay devaluación, que además es un negocio privado hoy el de las divisas, porque su bolsillo va a depender de una cosa que se llama reforma tributaria, porque le van a subir los IVAs, porque le van a subir el PIB a los de contrato a término fijo, porque te van a subir los peajes, etcétera, etcétera, o sea, porque viene una cadena para poder pagar esa deuda, y esa deuda que la produjo una especulación, un movimiento de entradas o salidas de bienes de capitales privados. ¿Ya? Entonces la devaluación subió enormemente la deuda, nos costó varias reformas tributarias. Ya iban en la última a pedir el 19 de IVA para todos los productos de la canasta familiar básica, no estoy viendo. Ayer salió el señor Sergio Clavijo a decir, bueno, con esa ley de financiamiento, Sergio Clavijo es ¿cómo se llama? El director de la revista, del Centro de Pensamiento de la NIF, y salió a decir, no, con esa ley de financiamiento, eso no nos alcanza para el 2020, en el 2020 tenemos que hacer otra tributaria. En marzo del 2020. ¿Ya? Y si no, pues privatizamos Ecopetrol y privatizamos todas las empresas productoras de energía, etc. ¿Entiendes lo grave que es que suba en determinado momento el precio de la deuda? Y eso tiene que ver con movimientos de tasa de cambio, y eso tiene que ver con lo que les estoy anotando, que ya el Banco Central, por efecto de la financiarización, estoy en un solo tema, las divisas. El Banco Central, por efecto de la financiarización, perdió el control sobre la decisión de la tasa de cambio y se queda simplemente como estabilizador que compra o coloca. ¿Estamos? Son tan conscientes de que es probable que venga una crisis internacional que el Banco de la República llevaba como 8 meses comprando divisas. Se compra para tener reservas. Subieron como de 40.000 a 50.000 las reservas. ¿Por qué? Porque si hay una crisis de fuga de capital, usted necesita colocar esas divisas en el sistema financiero para que no colapse el sistema financiero. Nos dicen que no, que todo está muy bien, pero están comprando divisas. Y además tienen una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de $11.000 millones, están muertos del susto. ¿Ya? De que se produzca una fuga de capitales en América Latina y particularmente en Colombia. Y se luego siguen diciendo afuera que no, que el Producto Interno Bruto va a crecer 3.6, una cantidad de cosas. ¿Ya? Pero ese es el papel del Banco de la República. O sea, se quedó sin capacidad de gestión y de maniobra propia sobre el manejo de la crisis. Les digo más, subió la evaluación, ¿no es cierto? Les dije porque hay fuga de capitales. Del 2014 al 2017 porque se cayeron los precios del petróleo, ¿no es cierto? Eso va a afectar lo fiscal, ahora estoy solo en lo monetario. ¿Ya? La devaluación, ¿qué significa? Que entra más masa de dinero por dólar. O sea, si usted tenía antes
dólar por 1.800 y ahora está a 3.000, usted le está inyectando la economía. Sí, pero el peso del dólar en la economía colombiana es muy fuerte. Pero además, en las transacciones internacionales, China, Rusia, así intenten hacer moneda aparte y demás, también mantienen una negociación muy fuerte con el dólar. Por ejemplo, la mitad de la deuda pública china está en dólares. Perdón, de la deuda pública norteamericana. Pero ¿y es que eso lo tienen? Sí, hay un intento de cambiar de moneda, pero es muy difícil, muy difícil. Y además, en las transacciones internas aquí del mercado de capitales, normalmente se pasan de euros a dólares. El dólar establece unos estándares de negociaciones, sobre todo en los tratados internacionales. Más aún, el intento del ALBA de tener una moneda aparte fracasó. A la hora de la verdad, los intentos de intercambio fueron más intercambio en especie entre Venezuela, Centroamérica y demás, pero incluso esos países que se declaraban ALBA seguían negociando mayoritariamente en dólares. Y que el ALBA intentó proponer Una moneda propia. reunirse entre todos y prestarse. Y no se pudo. Y no se pudo. Pero porque ahí también hay otro tema que Estados Unidos lo pudo resolver en el 46 porque es una potencia indiscutida, y es las asimetrías de los países. Entonces, Brasil te dice, listo, hacemos el Sucre, la moneda regional, pero yo soy el país que tiene más capacidad económica y me quedo con más capacidad de decisión. O sea, lo que diseñó Estados Unidos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario. Entonces hay una asimetría política también, no es simplemente un problema económico. Bien, pero lo que estaba tratando de mostrarles es que la tasa de cambio y la tasa de interés ya no dependen del Banco de la República, sino dependen de circuitos privados, y que el banco es un estabilizador. O sea, y en el caso concreto de la tasa de interés, la tasa, y esto es muy importante también para presentarle a gente del sector financiero, trabajadores del sector financiero y en general del Banco de la República, pues y demás, y trabajadores de aquí, y es que la DTF, que es la tasa de interés mes, que ya les dije, el gobierno pone, el banco pone un piso, pero se mueve de acuerdo a los grandes prestamistas, ¿ya? O sea, hay un promedio, sacan un promedio de los grandes prestamistas y eso es lo que se mueve más o menos, ¿no? La tasa de interés hoy en día es movible, o sea, cambia mes a mes. Lo que pasó en la crisis de los UPAC fue exactamente eso. Desde el 92, además por resolución interna del Banco de la República, porque el Banco de la República, la ley 32 del año 92, que es la que creó el Banco de la República, o sea, el estatuto, la ley 31 es 31. La ley orgánica, ¿no? Sí, la ley orgánica le dio al Banco de la República la posibilidad de reglamentar el crédito, y por ahí en el artículo como 32 dentro de eso le mandató al banco a que definiera el problema de la tasa de interés y reconoció los estándares internacionales que vienen de regulación internacional de que la DTF ya no es estable a largo plazo, sino que gira, oscila. Eso fue lo que pasó con los UPAC. Primero acabó con el crédito de fomento, es decir, antes usted cuando se endeudaba para vivienda, para educación o salud, tenía una tasa de interés por debajo de la tasa de mercado. Esa era la tasa de fomento, ¿ya? Eso lo acabó, o sea, universalizó tasa de interés mercado. Pero dos, acabó con el crédito de largo plazo de tasa de interés. Es decir, usted antes del 92, en el caso de los UPAC, sacaba un apartamento y le respetaban la tasa de interés a 10 y pico años que usted pagara. Ahora le oscila la tasa de interés. Y entonces lo que pasó en el 99 es que por un crecimiento muy alto de la tasa de interés, la gente cuando recibía las cuotas de pago mensual, usted sabe que una cosa es pagar la amortización y otra cosa es pagar los intereses. Los intereses eran más altos que la amortización y la gente terminó devolviendo la casa y le seguía devolviendo a la corporación bancaria. O sea, eso fue lo que terminó definiendo para el Consejo de Estado, terminó diciendo, y después la Corte terminó diciendo, oiga, cuando esta gente devuelva la casa, por lo menos no le sigan cobrando interés. De ese tamaño fue la crisis de los UPAC del año 99. Después crearon una cosa que se llama el UR, que es un poco más venido la preocupación por resolver la situación. Lo que quiero mostrar es que la DTF también es una gran preocupación para las familias, porque oscila y por consiguiente en periodos de crisis o en periodos de fuga de capital, es decir, el periodo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, sube la tasa de interés. Entonces la tasa de interés que define el banco la utiliza básicamente para contraer dinero, para contraer masa de dinero. ¿Ya? Y entonces, ¿quién paga eso? Claro, tú dices, el gerente del Banco de la República, pues se le
se dice, le salen flores por la boca en todos los informes que presenta, ustedes conocen todos los informes del Banco de la República, en todos los informes que presenta diciendo contuvimos la inflación, porque el Banco de la República después del 91 lo importante es que no haya inflación, esa es su responsabilidad fundamental, ¿ya? Si no hay inflación y cumplimos con las funciones del Banco de la República. Lo que él no dice es que eso se hace a costa de una tasa de interés altísima, por lo menos en el periodo que estamos enseñando, ¿ya? A unas tasas de interés que ¿a quién afecta el interés? Yo he tratado de presentarles a quién afecta el presupuesto, a quién afecta los impuestos, a quién afecta la tasa de interés. Que desafortunadamente la población nuestra no sabe, pero realmente ahí hay una exacción de la riqueza de la familia, démosle familias enormes. O sea, es lo mismo que usted para una casa le cobre tasa de interés del 7 que tasa de interés del 12 o del 14. Es lo mismo que el IVA esté a 10 que a 19 en artículos de primera necesidad. Lo que estoy tratando de explicar es por qué sube eso y por qué se ha perdido mucho la regulación estatal y por qué se vuelve más un negocio privado que cualquier otra cosa, ¿ya? Y en el caso concreto de deuda, pues traté de mostrar cómo el movimiento de entrada y salida de capitales termina afectando el crecimiento de la deuda. ¿Y la deuda quién la paga? ¿Quién paga la deuda? Les pregunto. ¿La deuda pública quién la paga? IVAs. ¿O no? Y entonces se van a presentar no, que la calificación de riesgo tal dijo que sea. ¿Ya? Bien, sigo en lo que pasó con la financiarización y los cambios que se dieron. Fíjense que entonces cambia también los bancos centrales. ¿Ya? Aparecieron una cantidad de negocios, los fondos de pensiones son decisivos en eso, ¿ya? Los fondos de inversión, todo eso que se creó como ingeniería financiera, y eso terminó cambiando entonces todo el sistema internacional. Entonces los bancos pueden incursionar hoy en muchos negocios, están totalmente flexibilizadas sus inversiones, la economía juega más en las finanzas que en lo empresarial, lo que traté de presentar, y eso tiene unos efectos. Último punto en esta parte. Como el modelo, como la financiarización se mueve con contracción de salario, ya les dije desde el principio. Financiarización en último es que se vuelve más importante el capital especulativo de finanzas que las empresas, ¿no es cierto? Como eso se logró por achatamiento de salarios, ¿cómo compensan la caída de los salarios para que haya demanda? O sea, para que se pueda comprar cosas con crédito. Entonces usted no ha visto que todos los días usted medio tiene una cuenta de ahorro, una cuenta que inmediatamente, por favor, pase tal, el banco tal le da tanta interés, los grandes almacenes, Falabella tiene tarjeta, la empresa de energía tiene tarjeta, todo el mundo quiere jugar al crédito. Hasta los pequeños almacenes ya tienen crédito también. Todo está montado sobre el crédito. ¿Por qué? Porque como el salario está contraído, es una política de flexibilidad, de reducción de la contratación. ¿Cómo mantiene usted la demanda? O sea, ¿cómo lo que se produce se puede vender? Por inflación de crédito. Usted tiene que estar permanentemente endeudando a la gente para que pueda subsistir el sistema, ¿o no? Entonces, miren lo que pasó. Pongo un solo ejemplo, el de las hipotecas en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Endeudaron a la gente a cero, ¿ya? Por allá con el 2000. La crisis de la Claro, y luego viene la crisis y le disparan esa tasa de interés altísima, también la gente termina devolviendo y procesos ejecutivos. ¿Cuál es el problema? Que tú te endeudas con un crédito bajo, firmas un papel, ¿no es cierto? Y ese papel después te lo van a cobrar los de los procesos civiles, ¿no es cierto? Los ejecutivos. Entonces, ¿qué pasó? Usted tiene una casa que compró a 100 y pico, viene la crisis y por un lado esa casa se le bajó a 30%, es decir, a 70, 80, pero además usted queda endeudado con una tasa de interés más alta. Eso es lo que produce el efecto de una burbuja de crédito sin que haya incremento real de salarios. Entonces usted verá permanentemente la economía haciendo eso a nivel internacional, ¿no? Endeudando, chupando, claro, el problema es que usted firmó y se va a quedar sin casa.
crisis y con la deuda, crisis de la hipoteca en España, crisis de la hipoteca en Estados Unidos, eso fue lo que ocurrió. ¿Qué fenómeno es lo que está pasando ahí? Hinchan artificialmente la demanda con crédito, luego la gente no puede pagar porque no hay salarios que compensen eso, no hay economía real que compense eso, no hay capacidad de recepcionar a la gente en las empresas porque las empresas están decreciendo, se baja eso, pero ellos se quedaron con la cartera ejecutiva, ¿o no? Eso es parte de la financiarización del tema de familias, por eso es tan grave el endeudamiento. Les cuento lo siguiente, en Colombia ya la cartera vencida está como en el 30%. Recuerda mucho la situación del 98-99, sabemos lo que es cartera vencida, ¿no es cierto? Esa gente que ya no puede pagar. Usted deja de pagar el crédito del primer mes, aparte de una señora muy querida, mire, recuerde que usted es un cliente excepcional para nuestro banco, etc. Le recordamos que usted ya tiene un mes. Luego los 2 meses lo tratan menos agradable hasta que a los 6 meses le dicen pase por la oficina tal que delegamos eso a los abogados tales. Eso es cartera vencida, o sea, cartera que no se puede recuperar en principio y no por proceso judicial. Y eso está siendo ya un problema complicado en el país. ¿Ya? O sea, ya está volviendo a unos niveles parecidos a cuando explotó la crisis del 98-99. Pero bien, lo que me interesa mostrar es que como el capital necesita permanente, o sea, necesita expandir burbujas de crédito porque necesita expandir demanda cuando la capacidad de la gente, de las familias y en general de la sociedad no da para mantener una demanda dada. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho el mundo en el último periodo? Seguir aumentando liquidez y liquidez, me explico, o sea, los bancos, ¿cómo los salvaron en el 2008? Tanto que hablaban de que el Estado era una porquería, que el Estado no sé qué, el Estado, por emisión de la Reserva Federal y todos los bancos centrales y por gasto público. O sea, los estados compraron la deuda de los bancos y los salvaron. Y lo peor del cuento es que ni siquiera se lo quitaron a los dueños, los dejaron. Y les dieron títulos a la manera de repo, o sea, títulos baratos. No se dice. Los repos es el dinero que el Banco de la República le da día a día a los bancos para que mantengan liquidez y el banco lo tiene que devolver el mismo día. ¿Ya? Le dieron especie de esos títulos al 1 y para que ellos los colocaran al 7 y al 8, que es parte de la crisis griega después y demás. O sea, una operación de salvamento, además permitiéndole la usura por vía pública. Por eso es que en Estados Unidos odian los bancos. No sé si usted ha visto todas las movilizaciones de Wall Street y demás, porque la gente entendió que con impuestos, en parte con impuestos, le habían salvado la crisis. ¿Ya? Entonces, la particularidad de la crisis ahora es que muchos están en operaciones de salvamento público. ¿Hasta dónde van a aguantar? Por ejemplo, hay muchos analistas que dicen hoy que el tamaño del desplome, es que yo no sé si ustedes supieron lo que pasó en el 2008. En el 2008, JP Morgan y todos esos bancos internacionales se desplomaron al punto de perder billones de dólares. Billones de dólares de pasivos. Se desplomaron, se esfumaron. Es una crisis de destrucción masiva de capital. ¿Ya? Y lo salvó el Estado. Entonces, ¿hasta dónde va a aguantar eso en esta situación? Lo que lleva a una cosa muy importante, porque estaba en lo económico, pero a mí lo que más me preocupa, les digo sencillamente, porque esto es político, sí, lo que más me preocupa es el crecimiento de la derecha en ese contexto, lo que está pasando a nivel internacional. Porque usted toma a Trump, Brasil, usted toma a Bolsonaro, Colombia, lo que acaba de pasar en España, donde la izquierda prácticamente quedó triturada, la existencia de derecha ya parlamentaria en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces usted toma eso, ¿por qué? Porque la crisis internacional, el Brexit inglés, porque la crisis internacional, ¿qué es lo que ha pasado? Que este es un tema muy importante de discusión de los trabajadores. Las formas tradicionales de organización sindical y política de los trabajadores en muchos fueron destruidas con la globalización. Ya, tú tienes en Colombia, ya les dije, una industria que antes era el 25%, ahora solo el 11%, o sea, cerraron empresas en cantidades, cerraron producción agrícola en cantidades, ahora importamos mucho más que antes. Eso es una crisis. ¿Cómo se refleja eso? Pues reduciendo el tamaño de los trabajadores, y eso que se refleja también en que merma la capacidad de negociación sindical, en que merma la capacidad de las organizaciones, digamos, de los trabajadores para responder a la crisis. Y eso pasó en Colombia, pero está pasando a nivel internacional, salvo China. Ese es el cuadro que está ahí, salvo China, que fue la que recogió el grueso de la inversión de producción y empresas en el último periodo, ¿no es cierto? Salvo China,
Usted va a Europa y no solo sindicatos enteros, o sea, empresas que fueron arrasadas, incluso ciudades. Hay una ciudad muy importante que fue Milán. Milán era de las ciudades más importantes de resistencia de los trabajadores. ¿Ya? Y Milán es hoy una ciudad de servicios. No existe el mundo anterior. No existen las grandes empresas de antes. Una reestructuración del capital donde mucho del capital se fue hacia y a otros lados y no existe ya como mecanismo organizado de respuesta. Es decir, estamos en una transición donde los trabajadores algún día tienen que entender que esto está internacionalizado y demás, pero de momento tiene más capacidad el capital que se mueve, que flota, que tiene gobiernos y demás, que los trabajadores que todavía no encuentran formas alternativas de responder. Y eso está pasando a nivel internacional. Y entonces, ¿quién critica el neoliberalismo? La derecha, con un discurso nacionalista, xenofóbico. Ayer se lanzó la candidatura Trump, yo fue lo primero que dijo, voy a ser más duro, los migrantes son una desgracia, etcétera, etcétera. Se hace atizar todo un discurso nacionalista, xenofóbico y de derecha. ¿Y cómo ganaron el Brexit en Inglaterra? Que era salirse de la Unión Europea. Con discurso de derecha, que los americanos son unos desgraciados, que les estamos pagando la seguridad social, que el desempleo es por los migrantes, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes una crisis que cada vez se ve más irreversible, pero no tienes alternativa política. Y la alternativa política está girando en torno a la derecha, ¿ya? Y eso puede terminar en ¿qué? Trump amagando con guerra en Irán otra vez. Trump amagando con guerra comercial y en general atizando las tensiones con China y en general con Asia, que eso puede terminar mal. Y con una capacidad militar que no simplemente este dato, el gasto militar de Estados Unidos año, que son más o menos 700.000 millones de dólares, es igual al que las 7 potencias que le pudieran competir, las que vienen debajo pues en el G7, ¿no es cierto?, hacen el gasto militar. Dicho de otra manera, si yo sumo todo el gasto militar de las 7 que no son de Estados Unidos del G7, apenas llegan al gasto anual de Estados Unidos. Él se puede agarrar con los otros 6. Incluyendo China, que tiene un ejército enorme, como de 30 millones de soldados. Profe, una pregunta, ¿qué impacto tiene en ese sentido el tema de la crisis venezolana? Yo creo que, bueno, primero la en el migración, entorno de la región, de los vecinos. primero la migración en Colombia, ¿no? Primero la migración en Colombia, que es un problema complicado. Si ustedes se sientan a hablar con el que está desarrollando xenofobia aquí en Colombia, si tú vas a Cúcuta, hable con la gente de Cúcuta. ¿Alguien de Cúcuta hay aquí? ¿No? O de la frontera en general, o hasta Ocaña, todas esas zonas, Pamplona y demás. Ven a los venezolanos como el gran enemigo, el propulsor de la crisis, etcétera, etcétera. Si usted va a cualquier supermercado y hable con las señoras que están en caja y eso, ¿y qué? ¿Cómo le va? Y tal. No, pues es que estos venezolanos vienen acá a colocarse a la mitad del salario mínimo, a la mitad del salario nuestro. O sea, se están convirtiendo, y eso lo acaba de sacar el DANE, en los que de alguna manera están copando los trabajos peor pagos. Si nosotros tenemos ya salarios malos, nosotros tenemos una cosa indignante. La mitad de los trabajadores está por debajo del salario mínimo en Colombia, en estadísticas del DANE. Y ahora los venezolanos están colocándose casi que a la mitad, con tal de subsistir. Entonces eso va a terminar produciendo xenofobia interna, ténganlo por seguro. Yo ya veo a Uribe y a Duque y tal, cuando se les está agotando toda la reserva, las objeciones y tal, atizando el Congreso. Así no haya en ese momento, ojalá, porque han empezado negociación, ¿no? En Noruega han empezado negociación. Ojalá haya negociación para nosotros, en general para el mundo del trabajo, y creo que el movimiento sindical y social en Colombia debería estar levantando la bandera de la negociación, de que no haya invasión, etcétera, de buscar diálogos, trabajadores venezolanos, trabajadores colombianos, o sea, de tratar de encontrar una salida por abajo, lo mejor para los dos países. Porque en términos, fíjate que el eje Bolsonaro, Macri, Duque, que es hoy el eje, digamos, de ultraderecha en el continente, bueno, Piñera también, Chile, está montado sobre la crisis de Venezuela. O sea, lo que permanentemente vienen diciendo, acá lo llamaron castrochavismo, pero tú oyes los discursos de Bolsonaro antes de campaña y el fracaso del socialismo, el marxismo, el comunismo, todo lo que huele a izquierda y tal en Venezuela. Entonces tiene una connotación ideológica, además también están llegando venezolanos, obviamente en una cantidad menor que acá, a la frontera de Brasil, a la frontera de Perú, ¿no? Brasil lo sacó, de hecho. Brasil lo sacó y Perú les pidió ya papeles, eso es una forma de filtrarlos. ¿Ya? ¿Cuál es el papel del Banco de la República y por qué es tan importante el Banco de la República?
y a su vez porque, valga la redundancia, el Banco de la República es uno de los garantes institucionales de todo este modelo. Entonces empiezo. Voy a popularizar más. Punto 1. El Banco de la República garantiza la no inflación. Ese es el punto de partida. No sé si ustedes han visto el informe, la declaración del gerente. ¿Cómo lo garantiza? Pues no es cómo lo garantiza. Con tasa de interés alta, ¿no es cierto? Entonces, si la tasa de interés es alta, ¿a quién afecta? Les pregunto. A todos nosotros, a las familias, a las empresas, sobre todo a las empresas pequeñas, porque las grandes, cuando el crédito está caro acá, se pueden ir y conseguirlo más barato fuera. Entonces usted ve pequeñas, medianas industrias reventadas con crédito, porque hay que subir la tasa de interés para que no haya inflación. Yo les dije que pone la tasa del piso, que va a ponerla al 7, lo cual quiere decir una tasa de interés brutal del 14-15. Bien. Que lleva también a este otro asunto. Y es que con la desindustrialización, voy a empezar a resumir consecuencias políticas de lo que dije antes. Con la desindustrialización que les conté, ¿ya? Con la crisis del aparato industrial, la tasa de interés está creciendo más que la economía. ¿Ya? En sentido general, por peligros, pues no voy a molestarlos más con cuadros, y les muestro uno final sobre impuestos. ¿Y eso qué significa? Eso es como cuando usted le ingresa algo y lo tiene que pagar más al banco que a sus ingresos. O sea, si la tasa de interés es más alta que lo que está creciendo la economía, quiere decir que estamos en una economía al debe. Al debe, o sea que estamos debiendo y debiendo y debiendo. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Ustedes les ingresan 10, pero le den al banco 15. Eso es más o menos lo que está pasando. O sea que ganan más los que especulan que los que de alguna manera invierten o los salarios o los ingresos de la gente. Entonces el tema de las tasas de interés debe ser un tema de discusión muy importante para el conjunto de la población de los trabajadores. ¿Dónde se refleja eso? En todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Aquí hubo un paro muy fuerte de los estudiantes de las universidades públicas, ¿recuerdan? Por allá en septiembre, octubre del año pasado. Una de las reivindicaciones era ICETEX. ¿Por qué? Porque ICETEX presta a tasa de mercado. O sea, tiene unos programas que es lo que en general están haciendo para justificar la actuación del Estado, que se llama focalización. Focalización es pagar pobres. Entonces resulta que el Estado ya no tiene responsabilidad desde el punto de vista de derechos. Usted quiere buena medicina, pague una EPS o pague una prepagada. Usted quiere buena educación, pague una universidad privada o pague un colegio privado. ¿Ya? El Estado ya no da derechos. ¿Qué da el Estado? Unos programas para pobres, que Santos lo resumió en una cosa que se llama prosperidad para todos. Entonces, Familias en Acción, CISBEN, los comedores comunitarios, todo eso es un programa de pobres que además sirve para manipular a la gente con clientelismo y demás. Pero el Estado ya no paga derechos, paga pobres. Cambió todo el concepto de Estado y de política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene una economía apretada cada vez más en el endeudamiento, así desarrollando. Lo que les dije, paga más intereses que lo que crece en la economía. Los salarios van a tener más empleados, no sé si han visto que se lee en la reforma laboral. Profe, esa fue una de las digamos, de los puntos que ayudaron al éxito del pliego de peticiones. ¿Y de tasa de interés? No, el tema de empezar a abordar la situación social, económica, social del país, para empezar a hablar lo que le comentaba yo a algún compañero, empezar a posicionar a Nieve como un sindicato con propuestas de país, como lo dice el tema. Eso es muy importante. Lo hemos discutido desde hace rato también con un pliego financiero, en la UNED y etc. Pero eso significa que efectivamente, primero, el sindicato por lo menos dedique un contingente de trabajadores dedicados a estudiar, a pensar, a hacer diagnósticos, porque ya se acabó el momento. Eso lo vivimos antes de que usted respondía abajo el imperialismo, abajo el banco. No, ahora es con propuestas, con estudios, con seriedad, con diagnóstico. Eso es trasnochando, eso es con disciplina. Si usted en determinado momento se lanza eso y logra legitimidad, lo van a poner en la televisión con el gerente del banco, con el jefe de cartera de no sé qué, a discutir en público.
Entonces usted no puede salir con un chorro de babas. ¿Ya? Esa es la importancia también de articular academia, universidades, porque nosotros en las universidades también tenemos el mismo debate. Hay docentes que esto no les interesa un carajo y están es por hacer negocio vendiendo servicios, o sea, vendiendo contratos, etcétera, etcétera. Entonces, el debate está en todas partes, no crean que solo en el movimiento civil. Punto 1, tasa de interés, ¿no es cierto? 2, inflación significa también, inflación significa también que el gasto público tiene que ser contraído. O sea, que haya una política permanentemente presupuestal de ajuste. ¿Por qué? Porque la tesis de los neoliberales es que si usted aumenta el gasto público, aumenta la masa de dinero, y si aumenta la masa de dinero, aumenta la inflación. Traté de presentar esto antes, no sé si se entendió, traté de presentar esto antes de las coordenadas, pues, de lo que exige hoy el momento y tal, la financiarización y tal. Pero ahora me detengo en otra cosa, y es, hay un artículo de la Constitución, artículo 351 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Lo pueden ver ustedes. El Congreso le presenta, perdón, el presidente le presenta al Congreso el presupuesto año. Ahora el 20 de julio lo va a presentar, pero ya presentó lo que va a ser la orientación, que ese es el marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal es más o menos la orientación del presupuesto a un año visto un periodo de 10 años, donde están calculando más o menos cuáles van a ser los ingresos del Estado, lo que les conté del petróleo, lo que les conté de, en general, las variables generales de la economía, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso diseñan un presupuesto. Ese presupuesto lo diseña una entidad del Ministerio de Hacienda que se llama CONFIS. El CONFIS lo discute con otra entidad del Ministerio de Hacienda que se llama COMPES y se lo entregan al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda lo presenta el 20 de julio, o sea, en el inicio de las sesiones ordinarias del segundo semestre. ¿Estamos? ¿Qué dice el artículo 351? Cuando el presidente presenta el proyecto de presupuesto, ¿ya?, el Congreso no puede aumentar ninguna de las partidas. Es decir, si el gobierno presentó que del Ministerio de Educación se van a gastar 100, ¿no? Lo que dice la Constitución es, si usted quiere aumentar ese rubro de educación de 100 a 120, tiene que tener el visto bueno de la ministra respectiva de la ministra. Pues, ¿qué ministro va a firmar un aumento en el debate parlamentario? Pues al otro día deja de ser ministro. No, porque son de libre nombramiento y remoción. Por lo siguiente, eso es simplemente lo que se llama coloquialmente botar las llaves al mar. O sea, nadie va a aumentar, ningún ministro va a aumentar rubros. Entonces, ¿qué significa eso? La presidencialización del gasto público. Es decir, lo que Juan Camilo Restrepo, que tiene que saber eso porque fue ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y demás, dice en un libro muy famoso que tiene sobre tributación, dice, en últimas, el Congreso lo que hace es mimesis el gasto, las películas de Chaplin, o sea, que no podían hablar, sino que teníamos que entenderlos por gesto. El Congreso lo que hace es gesto, pupitrazo, y luego negocia por debajo partidas, que para la carretera tal, que para poder ellos reproducirse políticamente, o sea, para poder llegar a los pueblos después, ¿cuál es decir, nosotros votamos la carretera tal, ¿ya? Pero en general el grueso del presupuesto lo votan a pupitrazo por propuesta del presidente de la República. Es 10 veces más importante el presidente que todo lo que el Congreso hace desde el punto de vista de la decisión presupuestal. Vuelvo y les digo, si quieren aumentar presupuestos en el Congreso, eso se lo mandan a las comisiones económicas, las terceras, ¿no? Si quieren aumentar el presupuesto, consigan el visto bueno del ministro. Eso es declarar, eso es poesía, oratoria, eso no tiene nada que ver. No, poesía no, a mí me gusta mucho la poesía, pues es declaración general. Pero a la inversa, si usted quiere reducir el presupuesto, no hay problema, esa es la pena. Volvemos al ejemplo, si era 100 para educación y usted como Congreso quiere bajarse 80, hágale, no hay problema, usted se la pela a usted. ¿Qué está diciendo ese artículo? Que la tendencia es el ajuste. O sea, que la variable presupuestal o el presupuesto que presentan año a año es el que tolera de alguna manera el gasto para no generar inflación. O sea, la variable de la no inflación no solo es monetaria, es fiscal.
Por eso tiene que tener una política también de ajuste. Pero luego agregan una cosa que es muy importante que voy a tocar ahora: salvodeuda pública. Usted puede reducir cualquier gasto menos deuda. Artículo 351 lo pueden ver. ¿Quién exigió eso? Las calificadoras de riesgo. Hasta en el constitucionalismo estamos permeados por el peso del gran capital transnacional. Las calificadoras evalúan un país. Entonces, en Colombia, ¿cuánto está la deuda pública de Colombia con relación al Producto Interno Bruto? 50%. Bueno, pero es que Portugal está en el 100%, pero ya, de alguna manera acertemos a ver cómo la van a manejar. Pues, todavía es manejable. Imaginen, niveles de 50 es manejable hoy en deuda a nivel promedio internacional. Por la financiarización, lo que les hablé antes, las deudas son así y la economía real así. O sea que todo el mundo vive endeudado, todos los países viven endeudados, todas las familias vivimos endeudadas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Yo no quiero seguir complejizando más, sino me interesa más en propuestas concretas. Entonces, dice el artículo, si usted lo quiere reducir, redúzcalo, salvo deuda. Estoy diciendo, ¿qué hacen las calificadoras de riesgo? Tema número 1. ¿La deuda en cuánto está? Tema número 2, que el orden público, bueno, que ya negociaron con la guerrilla, tal, que está mejor. Tema número 3, garantías normativas o legislativas. ¿Qué garantía hay en ese país de que efectivamente nos van a pagar? Ah, miren que esto está en la Constitución. Entonces eso es un chulo, un visto bueno para la calificadora de riesgo. Así lo que les estoy mostrando es, insisto, el peso del capital transnacional, incluso sobre la Constitución, sobre las normas, es clave para entender el nuevo modelo internacional de financiarización y dominación del capital financiero sobre los pueblos. Ustedes nunca se han preguntado, porque nunca habían visto el artículo, la mayoría de la población no ve el artículo, pero ahí está. Y luego desarrollamos otra cosa que no quiero sino anunciarla, una ley que es la ley 819 del año 2003. Aquí voy a mostrar otra parte que es muy importante, y es: el neoliberalismo está normatizado en leyes y en jurisprudencia de las altas cortes. O sea, no es solo un discurso económico, es un poder político que se volvió derecho también. Entonces, luego vino otra ley, tuvimos la crisis del 99 y tuvimos que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y obviamente el Fondo Monetario te presta, pero te pone condiciones. Una de las condiciones es la 819. La 819 crea una figura que también es la segunda garantía de deuda después de la Constitución. Es una cosa que se llama superávit primario. ¿Y qué es el superávit primario? Resulta que usted tiene 100 de ingresos y 100 de gastos. ¿Ya? ¿Qué es lo que le ingresa al Estado? Por los impuestos, mayoritariamente los ingresos corrientes y tal, dejémoslo por ahora ahí para el ejemplo. 100 de ingresos, ¿qué es lo que gasta? Pues empleados públicos, lo que hacen infraestructura, etc. Usted tiene 100 de impuestos y 100 de gastos. ¿Ya? ¿Qué dice la 819? No, un momentico. Antes de que usted me cruce los 100 de ingresos con 100 de gastos, saque la parte proporcional del pago de los intereses de deuda. Eso se llama superávit primario. O sea que la deuda está garantizada porque está garantizada en la Constitución y en la ley. Les digo una cosa, si alguno ha estudiado Derecho, es una ley orgánica. En jerarquía normativa, primero viene la Constitución y luego vienen las leyes orgánicas. La 819 es orgánica, o sea, quiere decir que es del mismo tamaño jerárquico del estatuto tributario, o sea, tiene la misma validez del estatuto tributario. Y entonces usted el COFIS, antes de diseñar el presupuesto de cada año, tiene que sacar el superávit primario, pague los intereses de deuda. ¿Estamos? Y además, me los tabula a 10 años, esos 10 años son marco fiscal de mediano plazo. Entonces usted en la 819 tiene dos garantías del pago de deuda. Ya voy a tratar de explicar por qué es tan importante esto para el pueblo y para los trabajadores. Segunda, protección de la deuda. Luego vino otra cosa que se llama la sostenibilidad fiscal. Y es que todo el gasto del Estado está condicionado al marco fiscal de mediano plazo, o sea, al pago de intereses de deuda. Y luego vino otra cosa que se llama el incidente fiscal. El incidente fiscal es: si usted gana una demanda,
¿no es cierto? Por ejemplo, supóngase que el sindicato le gana una demanda al Banco de la República porque el Banco de la República le cumplió con una prima, con lo que sea. Si eso es un monto alto, 200.000 millones de pesos o algo así, entonces el incidente fiscal es, yo le reconozco el derecho, pero la indemnización se la pago después. La vamos a modular sentencias. Eso lo aceptó la Corte. Y es parte también de una legislación internacional que ya está también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, usted colocó también los fallos de la Corte al nivel del marco fiscal de mediano plazo. La capacidad del Estado para pagar siempre y cuando preserve la deuda se vuelve también el límite de las sentencias de la rama judicial. Entonces está protegiendo la deuda por marco fiscal de mediano plazo, por la definición de planes del Estado que está en la sostenibilidad fiscal y el presupuesto, y también por la rama judicial. Aquí operó ya un incidente fiscal que fue el de doña Juana. No sé si ustedes conocen la historia. Una acción popular sobre los barrios periféricos, una zona de basura del occidente de Bogotá. Ganaron la población, ganó la acción popular. Eso fue en el año 2010 y el procurador interpuso porque según la ley el procurador o el ministro del ramo pueden imponer pueden invocar ese recurso. Invocó ese recurso y el Consejo de Estado en esa época dijo, sí señor, 280.000 millones, 200 y pico millones que costaba la deuda en ese momento por la acción popular, no la podemos pagar ahora, y difirieron el pago de la deuda. Todo eso, la gente se mandó a demandar y el Estado tuvo que... Hasta ahora la están pagando. Todos los barrios periféricos que fueron afectados por la explosión del relleno Sí, sanitario. pero más allá de eso me interesa es el ejemplo, el que incluso las sentencias van a estar controladas. Es decir, que usted saca una sentencia y inmediatamente el Estado cae, cuántico, o sea, marco fiscal de verdad, usted no puede pagar eso. Y eso es digamos, un recorte al ejercicio de los derechos por vía indemnizatoria, los derechos económicos fiscales. Ya ha habido varias sentencias sobre incidentes fiscales. Ya, por ejemplo, la de las madres comunitarias, que sacaron una ley diciendo que las madres comunitarias de contrato, que llevaban una cosa que ustedes la conocen mejor que yo, que se llama continuidad laboral. ¿Cómo se llama la continuidad? O sea, bueno, que tienen continuidad laboral independiente, que les cortan el contrato, ¿ya? O sea que no hay sustitución patronal, sino que hay una continuidad de funciones, de dependencia del mismo patrono, etcétera, etcétera, que como tenían la misma continuidad que las que estaban en nómina, había que pagarles los mismos derechos, por lo menos los prestacionales de pensiones. Eso lo votó el Congreso por ley, y cuando llegó al presidente de la República y la señora del ICBF en ese momento lo objetaron porque dijeron no hay plata para pagar eso, si nosotros pagamos eso nos quedamos no solo arruinados el ICBF sino todo el Estado, y objetaron por incidente fiscal. O sea, el incidente fiscal no solo es las sentencias cuando se ganan laborales administrativas, hay un área muy importante que es la responsabilidad extracontractual del Estado, para no enredar es sobre todo el Ministerio de Defensa. Como era guerra, entonces llegaban y tiraban granadas, entonces la gente perdía piernas, perdía casas, y todas esas demandas al Estado son enormes. Todas esas demandas las van a diferir por indemnización ministerial. Entonces le van a separar a usted el reconocimiento del derecho de la indemnización, porque hay que respetar el monto de la deuda. ¿Estamos? Es más comprensible. Es decir, que para los trabajadores es muy importante reivindicar el derecho indemnizatorio al Estado en caso de que el Estado lo haya perjudicado, o en caso de reivindicaciones laborales y demás, que tienen ese plan. ¿Ya? Ese es el incidente fiscal. Hay como 5 fallos de incidente fiscal. Entonces, mire la protección de la deuda: Constitución, ley, marco fiscal, incidente. Y obviamente el presupuesto hecho de acuerdo a la capacidad de pago de la deuda. Eso significa una política de ajuste, o sea, es ajuste por todos lados: ajuste contra gasto, ¿no? Y ajuste por pago de deuda. Yo tengo ahí todos los datos de deuda que me interesan, o sea, el crecimiento de la deuda. ¿Se entiende eso? O sea, ¿por qué hoy es tan importante el tema de la deuda y por qué el pago de la deuda es prioritario a cualquier otro pago en el Estado? ¿Ya? Les he mostrado la protección jurídica de la deuda y lo que eso significa. Bien, en el caso de las madres comunitarias, el presidente objetó y la Corte Constitucional le dio la razón al presidente. O sea, las altas cortes ya están con la tesis del presidente. ¿Estamos? Bien, ¿qué
¿Qué tiene que ver eso con el Banco de la República? Que el Banco de la República, que se creó en 1991, se declaró autónomo. En términos de la Constitución hay un artículo, el artículo 113. Normalmente en el Estado había poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Crearon una cosa que se llama entes constitucionales autónomos, del cual el más importante es el Banco de la República. ¿Qué dijeron? Si el Banco de la República sigue en manos del gobierno, el gobierno lo presiona los gremios, lo presiona la gente y tal, y termina emitiendo, ¿no?, para pagar gasto público. Es decir, antes había un paro o algo. ¿Cuánto vale ese paro? 400.000 millones o algo, 40.000 millones. Listo, emitía el banco y contra eso se pagaba el paro, lo que fuera. Eso no tiene efecto inflacionario. En principio sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, hoy estamos en una contracción de liquidez tal que así tú emitieras no ibas a generar inflación. ¿Ya? Es decir, depende del momento, ¿no? Ellos lo volvieron un artículo de fe. O sea, por definición, toda emisión, yo no soy partidario de inflaciones altas, pues lejos de Venezuela o algo así, ¿no es cierto? Pero tú puedes tener cierto manejo. Por ejemplo, Stiglitz, no sé si han oído hablar de Stiglitz, el gran premio Nobel de Economía, dice, países como los nuestros, o sea, países periféricos, pobres, tener una inflación por debajo del 10 es un problema. ¿Por qué? Porque obliga a tasas de interés alto y a gasto público contraído. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de acabar con la inflación. ¿Qué es la inflación en última? Que hay un exceso de dinero por relación a bienes. Si tú eres un país productivo, tú puedes insuflar sobre la producción y tapar la inflación. Porque tienes capacidad industrial, porque tienes capacidad de infraestructura. Entonces, tú tienes inflación en un año y lo que haces es empujar una política de producción para tapar la inflación. Lo puedes hacer por crecimiento, productividad. En cambio, en países como los nuestros, desindustrializados, en crisis permanente, con importaciones permanentes, con una economía cada vez más achatada, pedir inflación por debajo del 10 es un problema, porque significa tasa de interés contraída, significa más castigo sobre la población. Yo estoy de acuerdo con al mercado de capitales. Entonces, hoy la mitad de los negocios de los mercados de capitales son TES, o sea, títulos de deuda pública. O vende empresas o no van a hacer ahora. Sí, pero digo, del funcionamiento de la deuda del Estado, sí, claro, ya cuando llega un momento la deuda tiene que vender activos. Pero el crecimiento tan grande de la deuda es porque el Estado tiene que estar acudiendo permanentemente a los mercados de capital. Dicho de otra manera, privatizar la deuda. O sea, la deuda que antes era un tema público, etcétera, ahora es el tema más relevante de los mercados de capitales. Y establecieron otra cosa que viene desde la crisis de América Latina de los años 80, establecieron otra cosa que es que los títulos hoy son anónimos. Es decir, antes el Estado decía, yo tengo una deuda con el Banco de Colombia, entonces era una deuda cierta, cara a cara, y yo negocio con el Banco de Colombia, o con Sarmiento, con el que sea, ¿no es cierto? Ahora eso pasó en América Latina, cuando ya los gobiernos no pudieron pagar, entonces dijeron que emitan títulos, que es una de las tendencias hoy del capitalismo, titularice pasivos. A usted no tiene con qué pagar ahora, endeúdese a 10 años, endeúdese a 20 años. Entonces le dijeron a los estados, ya no, o sea, ya había, en la década del 80, los estados terminaron pagando el presupuesto, las exportaciones, todo en deuda, y llegó un momento en que no podían más. Entonces apareció una cosa que se llamó el Plan Brady, que era manejado directamente por Estados Unidos. Entonces dijeron, titularicen deuda. ¿Cuánto le falta a usted por pagar, no, que $1.000 millones? Vuélvame esos títulos. Como los bonos Carrasquilla. Vuélvame los títulos. Claro, es que los bonos Carrasquilla vienen de ahí, de lo anónimo. Entonces, como tú titularizas anónimo, cualquiera puede venir y compra. No sé si se entiende eso. O sea, se vuelven como acciones de las empresas. Engordan el mercado de capitales, pero de manera anónima, cualquiera los puede comprar. Les cuento lo siguiente, acaban de aprobar o lo están presentando para el marco fiscal de mediano plazo, que cuando usted gane una demanda se la van a pagar en TES. No sé si saben eso. Son títulos de deuda. O sea, no la van a pagar nunca. Se la van a pagar en TES, ahí está. Vean el video de la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Porque ellos, eso se lo voy a recomendar incluso a la comisión del caso, porque ellos hablan en el cuento de que una tasa de interés cuando usted gana una demanda está prácticamente sobre usura, sobre el 30, en cambio la tasa de TES está sobre el 10-12, entonces se están ahorrando como 20 puntos por intermediación de crédito. Pero ¿qué hace usted con un TES?
tiene que ir donde un comisionista, tiene que negociarlo, y ahí va a perder la intermediación. ¿Ya? Entonces, para mostrarles cómo se está generalizando pues el tema de los test a nivel promedio. Entonces el Estado tiene que acudir permanentemente. Les decía, es anónimo. Eso lo pagó Argentina a través de una cosa que llaman los fondos buitre, no puedo dejar por fuera eso. En la crisis de Argentina del 2001, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los fondos buitre? ¿Qué hace un buitre? Se come la carroña, ¿no es cierto? Después de que el felino se come el animal y tal, llegan y se comen la carroña. Fondos buitres son unos fondos especializados de grandes banqueros que tienen la capacidad de aguantar, que tienen plata, o sea, capacidad de aguantar 5 o 10 años, que compran títulos del Estado cuando el Estado está quebrado. Y cuando el Estado sale de la crisis, los cobran judicialmente y se ganan intermediaciones del 1000 y pico %. Esos son los fondos buitres. Lo hicieron en Perú, lo hicieron en Congo y se lo hicieron en Argentina también. Entonces compraron títulos argentinos cuando estaban en la crisis del 2001 y por allá hace como 3 años los acreditaron judicialmente y se ganaron un plata y arrasan países. ¿Por qué? Porque ya los títulos no son bilaterales, son anónimos, los puede comprar cualquiera. Y los fondos buitre usan ese beneficio de la titularización. Más, para colocarlos todavía en el terreno del derecho, los títulos de deuda pública, o sea, los TES, son régimen privado. O sea, se negocian por derecho comercial, no por derecho público. Se negocian a la manera de las acciones, como código de comercio o como código financiero, no se negocian. O sea, el instrumento más importante de la financiación del Estado, que son los TES, se negocia por derecho privado. Y crearon una cosa que llaman los creadores de mercado. El Estado ni siquiera coloca los títulos, o sea, el gobierno no coloca los títulos, sino que licita, se lo entrega, ya sabemos aquí, en los 7 o 8 grandes bancos, y ellos son los que colocan en el mercado. O sea, se ganaron el derecho señorial, el derecho de emisión, por creación de comisionistas de bolsa, de comisionistas de creadores de mercado. Entonces, fíjense lo importante que es la deuda. Marca el presupuesto público, marca el crecimiento del presupuesto por vía de endeudamiento, marca la legislación, marca la normatividad. ¿Ya? Luego el tema de la deuda es muy importante, pero lo último que quiero decir en este punto, antes de sacar conclusiones de lo importante que sería entrar en este debate, y es el debate de la deuda, y es el tema de que aquí tributariamente no pagan los grandes millonarios. El que está a la derecha significa cuál es la tributación hoy real de las personas naturales en deciles altos de la población en Colombia. No tributan el 80 y pico %, por eso la tributación sale de IVAs. ¿Ya? Tienen otra ventaja adicional, una cosa que se llama paraísos fiscales. Usted factura la mitad de lo que ganó y lo otro lo saca para paraísos fiscales, o sea, mecanismos de evasión institucionalizados a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, ¿quién está tributando hoy? Las poblaciones. ¿Quién está dejando de tributar? Los grandes ricos. ¿Por qué tiene que ver eso con la deuda? Porque la capacidad fiscal del Estado se achata. Si no tributan los grandes ricos, ¿qué pasa? Pues que la capacidad del Estado es menor. Y si usted tiene que la colocación de deuda es permanente, usted está produciendo un proceso de endeudamiento recurrente. Mire, hicieron la ley de financiamiento, hicieron la ley de financiamiento, que es la de diciembre pasado. ¿Sabe cuánto van a recoger? 7.5 billones. ¿Sabe cuánto tienen de exenciones? 9.5 billones. O sea, son mayores las exenciones que lo que vamos a tributar. ¿Ya? Conclusión, el hueco fiscal es tan grande que hasta el señor de Fish, ayer en un simposio en la NIF, dijo que en el 2020 Colombia no sé qué va a hacer, o vende todos los activos o hace otra reforma tributaria. ¿Ya? Clavijo salió con el mismo cuento, el gerente de la NIF, el director de la NIF. O sea, fue tan recortado porque lo que le interesaba era exenciones, porque andan con la tesis de que con exenciones va a venir gran inversión. Ese es todo el cuento. Entonces, cuando usted ve, los empresarios aquí dicen que la tributación es altísima, que porque está en el 30 y pico, pero cuando usted ve la tasa efectiva, o sea, lo que realmente le entra al Estado por tributación de renta, no pasa del 19, por todas las exenciones que tienen. Que los señores del azúcar se van a pasar a etanol, exenciones. Que los de la palma van a ser sembradíos en exenciones. Que los señores de las multinacionales del petróleo van a venir, exenciones. ¿Ya? O sea, vivimos en un circuito de exenciones para los de arriba, que además, vuelvo y les digo, tienen los puntos de fuga de los paraísos fiscales y demás, y los de abajo sí IVA,
fuente de salario, o sea, todo lo que son ingresos del trabajo controlado. ¿Qué produce eso? ¿Por qué lo estoy relacionando con la deuda? Porque la capacidad fiscal del Estado es pequeña. Es decir, al punto de lo que significó el cambio de la política monetaria con relación a la fiscal, debe añadirse la incapacidad fiscal del Estado por efecto de tener una política profundamente injusta desde el punto de vista de la obtención de los tributos. Es decir, es un Estado que, lejos de redistribución de la renta, está concentrando todavía más la renta, el ingreso. Este es de los pocos países en el mundo que después de una tributaria, los ricos se vuelven más ricos, o sea, hay una concentración mayor del ingreso. Entonces, claro, en ese escenario la deuda va a ser cada vez mayor. Tiene el problema de la política monetaria, como marca hoy la política fiscal, ¿ya? Y tiene el problema del achatamiento de la capacidad patrimonial del Estado. Súmele a eso la posibilidad de vender activos y demás. No quería dejarles de lado el tema de los fondos buitre porque es muy importante hasta dónde están llegando los niveles de especulación. El fondo buitre que endeudó a Argentina, ¿no es cierto?, cobró después hace 3 años y le tocó a Argentina pagarle con unos montos de 1000 y pico %. Entonces vuelvo y les digo, compró barato y vendió cuando el Estado sale de la crisis. Eso es parte de cómo tú te apropias de los presupuestos públicos. Entonces hoy la deuda es un tema central. Entonces usted tiene que discutir frente a la deuda. Primero el tema de la corrupción, porque eso entra dentro del presupuesto. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar fiscal? La Constitución establece una cosa que llama el derecho de repetición, o sea, que repitamos contra los que se robaron, vaya en cuenta, no ha habido un solo derecho de repetición en los últimos 4 años de la Constitución para acá. ¿Ya? Pero podríamos activar una discusión de esas, ¿no? Porque tenemos que pagar $6 millones de excedente replicado. O de Brecht, pero además no solo porque significa una corrupción que le quita, que tarde o temprano tenemos que pagar, sino porque además en economía significa que tú pagas la proyección de una infraestructura o bien, o sea, o desde ese en este momento está parado, eso tiene costos en términos de tiempo. O sea, no es solo el robo físico, sino lo que eso significa en el agregado económico para decirlo de alguna manera. Entonces, deberíamos empezar a discutir. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos van a decir no hay plata. Los indígenas se paran en la carretera del Cauca, vean que nos dejen yo no sé cuánto, no hay plata. Ustedes se paran a que los sindicatos, si acaso les damos el 4. ¿Ya? Además con el argumento del Banco de la República que subir más el salario es inflación. ¿Ya? Que las madres comunitarias, no hay plata. Y el no hay plata es, primero, por una tributación injusta y segunda, por un crecimiento de la deuda que terminó privatizando la deuda como el factor central de la obtención de recursos del Estado. Les digo más, los fondos de pensiones, ¿en qué invierten los fondos de pensiones? En TES, en títulos de deuda pública. Entonces tienen un reciclaje permanente, ¿no es cierto? Los mismos trabajadores financiando un gran negocio de endeudamiento público por la vía de los TES y luego cuando peleemos contra la deuda nos van a decir, es que usted no quiere que le paguemos a los pensionados. ¿Entiende? Es decir, aquí hay un dilema muy fuerte de los trabajadores. Desafortunadamente los trabajadores han sido ganados el tema de la titularización y el tema yo siempre coloco este ejemplo. En la crisis del 2001 en Argentina, los trabajadores italianos estaban preocupadísimos por lo que pasaba en Buenos Aires, pero no porque la gente estaba reventando, digamos, los parques de Buenos Aires y demás, sino porque tenían títulos, o sea, sus fondos de pensiones habían invertido en títulos del Estado argentino, y si quebraban títulos del Estado argentino, quebraban los fondos de ellos. O sea, lejos de la solidaridad de clase, están pensando es como sujetos monetarios, no como trabajadores. El mundo del neoliberalismo ha logrado ideológicamente capturar a franjas enteras de los trabajadores a que piensen como negocio, como empresa, como supuesto escenario donde todos podemos ser inversionistas y emprendedores. Entonces, vuelvo y digo, primer punto, corrupción. Segundo punto, ¿usted por qué tiene que pagar una deuda que por efecto de devaluación aumentó 40 millones de pesos? Cuando los que la produjeron son los movimientos privados de inversionistas, no lo produjo el Estado, eso no fue una decisión estatal. Entraron y salieron a discreción porque ya no hay control de capitales. Luego la discusión de control de capitales es muy importante,
Tener control sobre los flujos desregulados se vuelve una clave hoy del debate público, para por lo menos volver a mover variables de los precios internacionales de acuerdo a la capacidad del Estado. Pero dos, ¿por qué crecer la deuda por devaluación a ese ritmo? ¿No es cierto? ¿Por qué aumentar la deuda por devaluación a ese ritmo cuando no es una responsabilidad pública, no es una responsabilidad estatal? Cuando con el fin del control de capitales, ¿no es cierto?, hoy el negocio de las divisas es privado. Entonces nosotros estamos pagando por efecto de evaluación transformaciones de negocio en los mercados de capitales privados, imagínense usted, con costos de reforma tributaria y de empobrecimiento de la población. Yo veía esa reforma tributaria, tengo que decir en paréntesis, porque a mí me obsesiona el tema, pues cuando lo presentaban, la gente aquí en Ciudad Bolívar o en Agua Blanca, en Cali, ¿no?, diciendo, ya no podemos comprar la botella de aceite completa porque el IVA subió. Ahora ustedes ven que los barrios populares lo venden por cuarto. Tiene que ver con el crecimiento de los IVA. Uno dice eso y dice populismo. No es populista, es que no se han asomado a un barrio del sur de Bogotá, pues, o de la periferia de Bogotá. Pero eso es así, o sea, es un castigo fuertísimo sobre la población. Se puede decir que un IVA, pasarlo del 10 al 12 no es mucho, pero vaya y contabilice eso en términos de los ingresos de los vendedores de las tiendas, de los vendedores de lotería, de lo que es realmente nuestra periferia de la ciudad. Consumo básico. Bien, entonces ahí hay otro tema, escrutar sobre la forma como se establecieron ese tipo de contrataciones y demás. Eso ameritaría auditorías de deuda, eso está reconocido por instituciones internacionales y demás, pero le digo tres. La tasa de interés internacional, que se conoce como tasa LIBOR, o sea, la tasa que te cobran afuera. Por eso yo les decía que aquí cuando sube la tasa de interés sufre la familia y los pequeños y medianos, porque los grandes tienen cuentas en dólares. El señor Sarmiento tiene cuentas en dólares, entonces vaya y le autoriza una cosa que llama cuentas especiales de compensación, y saca el dólar allá en Nueva York y viene y lo saca aquí, entonces no tiene problema con el crédito. Pero hacen más. Cogen, la tasa de interés internacional de Estados Unidos está muy baja porque Estados Unidos en todo el periodo de las crisis, tanto la crisis del 99 como la del 2008, bajó la tasa de interés al piso. Cero y pico, pues máximo 1. ¿Por qué? Porque es una política deliberada, con tasa de interés baja para que la gente, familias se vuelvan a endeudar y empresas se vuelvan a endeudar y tratar de producir un nuevo ciclo virtuoso de la economía de post-crisis. Entonces pusieron la tasa en el piso, se llama tasa LIBOR internacional. Entonces, ¿qué hacían los señores estos, los grandes banqueros y demás? Conseguían dólares al 1 y venían y se pasaban a pesos. Y 10 pesos se pasaban a títulos de deuda pública. Y los títulos de deuda pública te estaban rentando a 8 o 9 reales descontando inflación. O sea que se ganaron una intermediación de 7 puntos simplemente con una especulación de movimiento, lo que tú decías, con un juego simplemente especulativo. ¿Ya? ¿Por qué usted tiene que pagar esa deuda si no ha servido para un ladrillo, para un trabajo, para una carretera? Es que simplemente fue movimiento especulativo. Y entonces usted ve los activos del Santander o los activos del Bilbao Vizcaya, ¿no?, en pesos. Porque mucho del periodo, ahora ya no, porque ahora el dólar volvió a dispararse, pero cuando el peso estuvo caro, 1800 y demás, pasaban de dólares a pesos. De hecho, ya eso era una ganancia porque históricamente ganaban frente al promedio, pero luego se pasaban a títulos de deuda pública. Y con títulos de deuda pública rentaban, insisto, 7 o 8 puntos más. ¿Estamos? Nosotros podemos decir, pagamos a la tasa de interés de allá, no pagamos a la tasa de interés de acá. ¿Ya? Que fue el debate que hubo a propósito de los bonos Carrasquilla, ¿no? Que sacaron dólares en una agencia en Panamá y vinieron y endeudaron a los municipios con pesos y además con futuros, a futuros, y los sacaron otra vez de pesos, como quedó claro en el debate parlamentario, y los volvieron a llevar a dólares a Panamá cuando ya habían engordado en pesos. O sea, juegan con los diferenciales cambiarios y un negocio especulativo enorme en el mundo. Como ya se regularon las divisas, un negocio enorme es especular con tasas de interés diferenciales. Eso tiene que ver con otro factor también, ¿no?, que es donde entra el Banco de la República, que no haya inflación. Porque si hay inflación se desbarata el negocio. Si usted tiene una tasa de interés
en el diferencial entre dólar y peso, usted tiene una tasa de interés del 8 real, por decir algo, del 11 real, pero la inflación fue el 10, usted ganó solo un punto. Pero si la inflación está controlada al 3, usted está ganando 7 puntos. El Banco de la República y los bancos centrales hoy en el mundo, y eso está establecido desde los años 70, nosotros entramos a ese universo de la Constitución del 91, los bancos centrales son la garantía de la no inflación y por ende la garantía de que el inversionista transnacional financiero tiene tasa de interés real. Esa es la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa de interés real de ganancia. ¿Hay que discutir eso o no hay que discutirlo? Siempre se va. O sea, la política central debe ser una inflación para garantizar la inversión, y eso está en todos los informes del banco y lo que sea. ¿Y eso qué significa? Tasa de interés alta, contracción, etc. Entonces, por eso es que la inflación, la no inflación se vuelve el eje, de repente estoy tocando el eje financiero, el del empresarial también opera, pero aquí solo el del financiero. Entonces usted tiene un crédito, supongamos, ¿no es cierto? Usted tiene capacidad hoy de excedente a su salario, va a un banco y le dice, yo le quiero dejar esto aquí, tasa de captación, ¿cuánto me paga? No, pues le pago 6 puntos, 2 puntos arriba de la tasa de interés de piso. Ah, bueno, sí. Cuando usted vuelva, ¿no es cierto? Usted le van a dar 6, pero al peso del día, no le van a decir 6 más inflación, ¿no es cierto? El negocio financiero depende de la inflación. Eso se hizo en el mundo de 1979, ¿ya? Aclarar las intermediaciones financieras con relación a la inflación. Luego la estrategia central, por lo menos digamos en el sector financiero, la estrategia central de garantía de inversión financiera se llama Banco de la República por vía de la inflación. Santander y Bilbao, o sea, las filiales internacionales, pero lo hacen los internos también, lo hace Sarmiento y lo hace el grupo empresarial, que ellos también tienen como sacar dólares afuera y venir y pasarse pesos. O sea, la pesificación de la deuda fue una de las claves del enriquecimiento del capital financiero en América Latina en el último periodo. Y el papel del Banco de la República es garantizar eso. O sea, garantiza con no inflación de que efectivamente el negocio de diferenciales de tasa de interés y diferenciales de devaluación se mantenga. ¿Qué debemos proponer? Uno, volver al control de capitales. Eso es una pelea muy descomunal. Una cosa que es, digamos, de lo mínimo que debe hacer un Estado-nación. Carlos Helena Restrepo, el Partido Liberal del 60 y pico, etc. Hoy es una reivindicación muy complicada porque acaba con un negocio de millones de dólares de las divisas. Y acaba con este juego de los diferenciales de tasa de interés y de evaluación que les permiten ganar millones de millones. Estamos hablando de un negocio hoy, digamos, grandísimo, pues, para conseguir las divisas. Porque usted plantea una alternativa es volver al control de capitales. La otra podría ser... Perdón un segundito solo antes de seguir en eso. Podemos utilizar como, digamos, hay que aceptar que estamos en una correlación de fuerzas desfavorables, ¿no es cierto? Que las podemos agitar con reivindicaciones muy altas, pero nuestra capacidad organizativa y política y el entendimiento de la población todavía es escaso. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, formas intermedias. O sea, aquí cuando era ministro de Hacienda Ocampo, recuerdo que hizo, en medio de la crisis, para que no hubiera fuga, hizo un control de capitales mínimo, que era que los capitales que entraran tenían que garantizar por lo menos 3-4 años de existencia, que eso permite de alguna manera garantizar que vengan a inversión y no vengan a especulación. O sea, se me ocurren cosas intermedias, porque me preocupa también que caigamos en el propagandismo, o sea, caer en lo máximo. En sí, podemos salir mañana a decir que queremos el socialismo, el problema es cómo, con qué fuerzas, ¿ya? O sea, hay que buscar también de alguna manera fórmulas intermedias que permitan dialogar con capas amplias de la sociedad, ¿no es cierto? Y no quedar pues en la marginalidad de... Por ejemplo, el tema de las exenciones. Sí, sigue la pregunta y yo. Una de las alternativas que usted planteó fue volver al control de capitales de una manera controlada, digamos, de alguna manera. Sí, como intermediaciones. Y, digamos, esa modificación que hubo a partir de la Constitución del 91, en la cual el Banco Central se vuelve independiente,
¿creería usted que debería, digamos, de alguna manera perder esa autonomía y volver al esquema anterior? ¿O cuál debería ser como la posición del banco en los términos constitucionales? No, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional y acabar con la autonomía del banco. Porque es que la autonomía del banco es la autonomía del capital, o sea, el banco es autónomo con relación al país. No le al Congreso le presenta un informe semestral, pero el Congreso no tiene ninguna capacidad de modificar política monetaria. ¿Ya? El control constitucional sobre los decretos del banco, en cuanto prácticamente los decretos del banco en política monetaria son prácticamente leyes, o sea, dentro de su autonomía. No son los decretos normales que saca el gobierno cuando regula un ministerio o algo, sino que son decretos que definen temas fuertes, digamos, de política monetaria. Entonces el control es un control leve. Entonces, lo que te estoy diciendo es que esa autonomía significa que se aislaron del conjunto de la sociedad. Entonces, ¿qué problema tienes tú? Por ejemplo, partido político, tú eres un partido político de oposición. ¿Ya? Tú no puedes discutir la política monetaria porque eso es autonomía del Banco Central. Entonces, si tú podrías decir hoy, con las reservas del Banco de la República, yo puedo hacer un plan de empleo a tantos años. No, señor, usted no puede porque eso es política de autonomía del Banco de la República. Está siendo interesante. Yo puedo discutir, por ejemplo, que la tasa de fomento se recupere por fuera de la tasa de interés de TF. No, señor, eso es política monetaria del Banco de la República. Yo puedo discutir que la inflación no sea en el corredor monetario al 3 sino al 10. No, señor, eso es autonomía del Banco de la República. ¿Qué le queda a los partidos? Discutir la focalización, la política de pobres, o sea, los grandes temas de la economía se los apropió una tecnocracia que a nombre de una autonomía técnica, de que ellos son los únicos que pueden decidir sobre las variables monetarias, sobre la política en general, ¿qué significan esto? O sea, aquí la gente no sabe, pero cuando está pagando con una tasa, con una tarjeta en un mercado, eso depende de lo que diga el señor de aquí al Banco de la República, la gente no ve esa cadena, ¿no es cierto? Entonces dijeron, es algo así como, si los partidos se involucran en la discusión monetaria, le hacen daño, la transgreden, la sacan. Entonces hay que tener unos técnicos que están por encima de los partidos, de la sociedad, de todo el mundo. Es algo así como cuando usted va a arreglar, qué sé yo, la casa, entonces usted tiene que traer solo el ingeniero, o el arquitecto, no se meta con cualquiera que le dice cosas y que no sabe eso. O sea, una tecnocracia que a nombre de los sabios es la única que puede regular y saber cómo es que se funciona la política monetaria. Y si tú lo ves desde el otro lado, o sea, si no te dejas seducir desde ese discurso, tú lo que estás haciendo es expropiar a la sociedad de uno de los temas más importantes de política económica. ¿O no? ¿Cómo haces tú una política de fomento si no puedes manejar la tasa de interés? Si se la dejaste a los privados con una tasa de piso del Banco de la República. ¿Ya? ¿Cómo hace para manejar el circuito determinado de importaciones y exportaciones? Si eso ya depende de los privados y la autonomía del banco respeta que sean los privados y simplemente se mueve con contracción o con aumentos. Es decir, hay que recuperar. Ahora, aquí viene otro problema, te van a decir es que volver al presidente de la República controlando el banco es la emisión de derroche y volvemos a las inflaciones del 20%, del 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te puedo mostrar mecanismos donde se vuelva de alguna manera no solo al presidente, sino a discusiones más amplias de la sociedad, de los partidos, de la academia, y mantener una inflación controlada. O sea, nadie está pidiendo que el corredor monetario pues se vuelva a 2000% o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, que la expansión de la moneda sea. Entonces, digamos, esto amerita y es parte de un tema que yo lo discutía en estos días con compañeros de trabajo, y es que está la invasión del discurso neoliberal en los medios, en el día a día, en los simposios de la NIF, tal, que tú estás totalmente a la defensiva. Entonces tú dices, Banco Autónomo, no, usted está populista, castrochavista. O sea, instalaron un discurso, ganaron el sentido común de la gente y de los opinadores de partidos y el Congreso y tal, que efectivamente decir que el Banco de la República otra vez pueda de alguna manera ser controlado con una política fiscal aceptable. Yo te digo, por ejemplo, la crisis del 99 fue una infamia tener tasas de interés del nivel que se tuvieron, no sin que el gobierno pudiera emitir. Es que era un momento en que tú tenías que emitir para salvar mínimamente empresas, familias.
y demás, y mantuviste una política de ajuste, seguías con una política monetaria ortodoxa, contraccionista, con una tasa de interés disparada, con un banco central mirando, ¿no? Como cuando los Césares en los círculos romanos hacían así para que mataran al cristiano. Una cosa terrible. Es una política monetaria llevada hasta las últimas consecuencias. En un momento de crisis económica internacional, de desbarate de la industria, de contracción del salario no solo en Colombia sino a nivel internacional, y tú siguiendo con la política que no, que de todas maneras la inflación y que hay que tener una tasa de interés alta. Y la gente tira, conozco casos en la crisis del 99 porque la seguí muchísimo, de gente que se suicidó porque creía que sus hijos con eso podían reclamar el subsidio de la casa. 2 o 3 casos en Bogotá. Y que llegaban con los jueces, con la policía detrás, a sacar a la gente de las casas con los niños de brazos. Porque el capital financiero no tiene amor, no tiene sentimientos, ni nada. Entonces, fíjate, tú puedes mantener una política de esa en semejante situación de crisis. Yo no estoy pidiendo tampoco que volvamos al keynesianismo anterior, pues, de fluir y de soltar crédito por todos lados, etcétera, etcétera. Pero tú puedes programar de acuerdo a una crisis regional y ahora vamos a volver el debate con la crisis que se viene. Y resulta que te dicen que tasa de interés para la población, que ajuste y tal, pero quiebran los bancos de Estados Unidos y a manos llenas les dan emisión y les dan impuestos y demás. Es decir, no es que no se pueda hacer emisión. El asunto es emisión para quién y por qué. Y política de gasto público para salvar bancos. No para salvar, mire, la gente que debía las hipotecas en el 2008 todavía por ahí está dando vueltas, lo puede ver usted en los noticieros norteamericanos, dando vueltas de procesos ejecutivos y demás, mientras los bancos los salvaron. Entonces es un problema no de política económica, es un problema de decisión política, ¿o no? Es un problema de decisión política. Y tú no puedes recuperar la moneda si no la quitas de la autonomía de 6 magos que supuestamente son los que saben todo, etcétera, etcétera. Y no hay ningún problema personal, es un problema institucional. Entonces resulta que son totalmente autónomos al país, pero le deben responsabilidad al Fondo Monetario, al Banco Internacional de Pagos, a todo el circuito internacional. Cuando la crisis del 2008 se reunieron, ahora se van a reunir otra vez en el marco del G20, para pactar una política internacional entre ellos de moneda y para definir o sea, sí se pueden coordinar en lo transnacional, pero no se pueden coordinar en los espacios nacionales y en los problemas de la población de la gente. Creo que ese tema es muy fuerte, ese tema de discusión es muy fuerte. Y amerita pues muchas más discusiones y eso, pero amerita sobre todo colocarse en un debate. Por ejemplo, yo soy partidario y lo digo abiertamente, así me digan populista, castrochavista, recuperar emisión para fomento en las situaciones que estamos ahora. O sea, no es posible que usted tenga familias enteras en bancarrota, en cartera vencida y tal, y el banco mirando. Empresas, pequeñas empresas reventadas. Hasta la sociedad, usted no sabe lo que fue el corredor todo este de Fontibón y demás en el 99 y las entregas de pymes y demás que hubo en ese periodo. ¿Ya? Reventadas y el banco la regula, no señor. Tasa de interés porque tenemos que controlar la inflación. Tasa de interés porque tenemos que controlar. Y yo no puedo emitir. Y yo tengo la prohibición constitucional de que no emita. Y emito por definición de desinflación. ¿Ya? Creo que amerita una discusión, por lo menos. Esa es la discusión que tenemos que ir a... En eso soy más Sarmiento Palacio, lo que viene diciendo Sarmiento Palacio, una lógica que... Lo que ocurre es que aquí hay una cosa que sí quiero aclarar, y es la siguiente, adicionalmente. El dilema de por qué se mantiene el Banco de la República y por qué se mantiene esta política, que aparentemente aparece hasta torpe, o sea que usted en medio de una crisis no puede utilizar el banco para producir efectos de recuperación mínima, lo que llama política contracíclica, aparece como torpeza y demás, pero no, es que detrás de esto hay un factor de clase. ¿Quién domina hoy el mundo? Ese es el problema fundamental. Por eso entré por el lado del capital financiero. El 1% que controla hoy el 50 y pico % de los activos de la humanidad tiene que tener inflación baja, tiene que tener tasas de interés contraccionistas, tiene que tener todo esto que estamos viendo. O sea, la discusión no es un modelo económico como lo han presentado, no es keynesianismo versus monetarismo. La discusión es quién tiene el poder político hoy, el poder económico a nivel transnacional. ¿Por qué salvaron los bancos? Porque el capital financiero es el que paga a los presidentes, el que paga a los congresos. ¿Ya? Obama lo llegó a decir, mire, cuando la crisis del 2008 coge a Obama, o sea, en septiembre del 2008,
y la crisis arranca ahí. Estamos final del gobierno de Bush y Obama se posesiona en enero del 2009, ¿ya? ¿Qué fue lo primero que dijo? Voy a ponerle regulación a las calificadoras de riesgo, porque resulta que es que las calificadoras de riesgo te califican y dicen que usted puede invertir acá, no puede invertir acá, tal, o sea, definen mucho la inversión, ¿no es cierto? Pero no tienen ninguna contrarrestación, o sea, no tienen ninguna responsabilidad contramano. Es un derecho que se ha creado por la vía privada, pero que no tiene ninguna contrarrestación. Fracasaron cuando la Enron, fracasaron cuando Tailandia, fracasaron en el 2008, dijeron que no, que todo el mundo seguiría invirtiendo ya. Pero no tiene ninguna responsabilidad. Obama dijo, le voy a poner responsabilidad a las calificadoras de riesgo. Presentó el proyecto, lo que ocurre aquí, como pasó ayer con el de anticorrupción, le sacaron la lengua, le tiraron para arriba, le hicieron, no se discutió siquiera. ¿Por qué? Lo que dice Oxfam, que es una ONG internacional, ¿quiénes pagan las campañas de los congresistas y los presidentes? El capital financiero. Entonces el capital financiero tiene un lobby. Cuando llega una ley, ¿no? Vieron que se hundieron varias leyes aquí finales que tenían que ver con temas empresariales y todo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de lobby que es capaz de parar leyes y parar. O sea, el lobby se asoció hoy a la política y por consiguiente es muy difícil que usted cambie una política que está definida por el gran capital a nivel transnacional. Entonces, las leyes, las decisiones presidenciales y demás dependen mucho de quiénes son los que financian las campañas. ¿Y quiénes son los que financian las campañas? Pues los mismos que son los dueños del capital financiero, las calificadoras de riesgo, el endeudamiento de la inflación del Banco de la República. ¿Se entiende? O sea, hay un rebote también entre poder político y poder económico. Sí, compañero. Pero qué pena, ¿de dónde salen las centrales de riesgo y quién las regula? Las centrales de riesgo. Eso no, hasta donde yo sé, sí, no. Sí, lo que ocurre es que los bancos tienen también, digamos, tienen también indicadores de riesgo, no solo los bancos, las cooperativas, todo el sistema financiero, ¿ya? Entonces ellos deben tener, por ejemplo, si tú vas a hacer un crédito cooperativo, a ti te sacan una base de datos, ¿qué es la discusión que hay ahora? Si se acababa con el tema de datos o no se acababa con el tema de datos, ¿se acuerdan? Entonces a ti, por efecto del riesgo, te pueden consultar y te pueden seguir y demás. Problema, entonces eso lo controla la superintendencia financiera, el manejo de todo eso. Pero te digo más, aquí hubo un escándalo porque se vendieron esos datos. No sé si ustedes supieron eso fue hace como 8 o 10 años. Se vendieron esos datos, entonces resulta que gente que está metida en el mundo de los negocios y tal, o gente que está metida en el mundo, qué sé yo, internacional, de seguimiento, etcétera, etcétera, van a utilizar, tienen todos esos datos que son importantísimos, porque ahí está familia, ahí están datos de ingreso, patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, termino esta parte diciendo, entonces tú tienes que tener en el diferencial de tasa de deuda externa contra interna, pedir renegociación de esa deuda y pagar lo que era la tasa de interés externa. ¿Eso amerita qué? Eso amerita auditorías. Eso amerita tener control sobre los contratos que hizo el Estado en un momento determinado. Pero eso es fundamental, ¿por qué? Porque si usted logra reducir el monto de la deuda, ¿ya? Usted puede decir, hay plata para los indígenas, hay plata para los sindicatos, etc. Es decir, el presupuesto público determina la calidad de inversión que en determinado momento puede ir a política fiscal. Y además, si usted pega contra las exenciones, imagine que las exenciones son aproximadamente 60 billones entre el 2010 y el 2016. O sea, si usted acaba con las exenciones, no tiene por qué hacer más reformas tributarias. Entonces, el tema, nosotros podemos iniciar una campaña contra las exenciones. O sea, que los ricos paguen lo que deben pagar, no más. Es una reivindicación pues, que viene de Santo Tomás. O sea, eso es una cosa que no necesita pues ni robo, pues, ni nada por el estilo, ni castrochavismo, ni nada por el estilo. Simplemente que los ricos paguen lo que deben pagar. Punto. Eso lo dijo Aristóteles, eso lo dijo Santo Tomás, eso lo dijeron los monjes del Medioevo, eso lo dijo la Revolución Francesa, eso lo dijo Raimundo y todo el mundo. Entonces usted se puede montar en una campaña como sindicato financiero diciendo no a las exenciones. No a las exenciones es 60 billones de pesos en 5 años. Les doy este dato final. Las multinacionales de hidrocarburos
revolvieron en el pago tributario año, regalías con renta. Regalías son un impuesto diferente a la renta, porque es lo que se paga por destrucción de territorio. Y eso les significó en 4 años no pagar el fisco aproximadamente 16 billones de euros. O sea, dos reformas y media de la última ley de financiamiento. Entonces tú te puedes colocar en temas públicos que pega deuda, que pega una discusión sobre la estructura del banco, que pega una discusión sobre política monetaria, que pega una discusión sobre quiénes son los dueños del país, y además tú puedes decir paraísos fiscales y demás. Es decir, creo que el momento es que los sindicatos y en general la población, lo que resiste hoy, digo, lo último de lo último, como los hidrocarburos están en el piso, no aguantan la reserva y no está en 2022, entonces hablamos a fracking. Y resulta que el fracking contamina mucho más el territorio que lo del petróleo convencional. Está demostrado, está discutido, hay 50 informes sobre eso, ¿ya? Pero resulta que vamos a fracking como un mecanismo compensatorio de lo que son la caída de los precios del petróleo. Entonces fíjense cómo lo fiscal también está determinando una profundización del extractivismo que afecta a las poblaciones. Podemos establecer unidades entre el movimiento sindical y los territorios que están luchando en este momento contra la destrucción de los mismos, contra fracking y todo lo demás. Es decir, lo que quiero mostrar para terminar es que hay una gran posibilidad de articular lo sindical con temas de largo vuelo que le sirven a la sociedad. Deuda, tasa de interés, fomento, territorios, fracking, todo eso pasa por el universo que aquí hemos tratado de presentar, que tiene que ver con un nuevo modelo en donde lo financiero está por encima de las familias, los estados y la calidad de vida de la población. Bueno, muchas gracias.